Cierra los ojos por un instante. Respira profundamente. Siente el peso de tus hombros soltarse un poco. Imagina el universo entero en calma, un silencio profundo y sereno que envuelve cada rincón de la existencia. Como si el propio Dios, después de la obra majestuosa de la creación, hubiera decidido detenerse un instante. No por cansancio, no por agotamiento, sino por un acto de contemplación y plenitud. ¿Qué significa ese descanso para ti? En un mundo donde la prisa parece marcar el pulso de nuestras vidas, donde cada día es una carrera contra el tiempo, el concepto de descansar parece un lujo, algo que solo sucede cuando el cuerpo ya no puede más. Pero lo que Dios nos muestra en el relato del Génesis es distinto, profundamente distinto. El descanso divino es un espacio sagrado, un acto consciente de conexión con lo creado, una pausa llena de significado. Tal vez estés en un momento de tu vida en el que sientes que el esfuerzo nunca es suficiente. Te levantas cada mañana con la sensación de que hay algo más que deberías estar haciendo, algo que aún no has alcanzado, y el cansancio se convierte en un compañero constante. Vivimos en una sociedad que glorifica el hacer, el producir, el alcanzar, pero el alma también necesita un espacio para respirar, un espacio para recordar quién es y por qué está aquí. Un espacio donde el ruido se disipe y la voz interior resurja clara, como un eco en la montaña después de una larga tormenta. Porque no se trata solo de descansar el cuerpo, el verdadero descanso es espiritual. En Génesis 2:2-3 se menciona algo que podría parecer un misterio para muchos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Nos enfrentamos a una pregunta profunda. ¿Acaso el Creador del todo, la fuente de la vida, el principio y el fin, podría realmente cansarse? La respuesta es clara, no. Ese descanso no es físico, es un acto de plenitud, una contemplación gozosa de lo manifestado. Es la pausa en la que la creación respira, en la que el universo se reconoce a sí mismo. Jesús, siglos después, habló sobre el sábado de una manera que trastocó el entendimiento de muchos. Dijo que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Nos invitó a comprender que este descanso va mucho más allá de un mandato religioso o una simple tradición. Es una necesidad del alma, un espacio de conexión profunda con lo que ya es, con lo que ya está completo. Un momento para dejar de lado el afán y reconocer que, en lo profundo de nuestro ser, ya somos suficientes, ya somos completos. La imagen del descanso de Dios es poderosa. No es un agotamiento físico lo que lo lleva a reposar. Es como un pintor que, tras la última pincelada, se aleja un paso de su obra para contemplarla en su totalidad. No porque esté exhausto, sino porque quiere experimentar la belleza de lo creado. Así, el descanso se convierte en un acto de celebración, en un espacio para percibir la perfección de lo manifestado. Es una invitación a detenernos, no para huir del mundo, sino para entrar en contacto profundo con él, para percibir la vida tal como es, en su esencia más pura y verdadera. Y entonces, la pregunta inevitable surge: ¿cuándo fue la última vez que descansaste de esa manera? No hablo de dormir o de desconectar del trabajo, sino de esa pausa consciente en la que todo se aquieta, en la que el alma se reencuentra consigo misma y el ruido se disipa. Tal vez llevas mucho tiempo sin experimentarlo. Tal vez el ritmo frenético de los días ha silenciado ese eco profundo que solo se escucha en el silencio. Pero está ahí, esperando por ti, llamándote de vuelta al descanso sagrado. Este descanso divino, este sábado espiritual, no es un mandato externo, es una necesidad del alma. Es la pausa en la que recuerdas quién eres, en la que reconoces que el valor no se mide por lo que haces, sino por lo que eres. Y ese reconocimiento, esa vuelta al origen, es el mayor acto de amor que puedes ofrecerte. Porque el descanso, en su sentido más puro, no es el final del camino, es el camino mismo.
el propósito oculto del Sabbat, más allá del descanso físico. Vivimos en un mundo que aplaude el agotamiento, un mundo que glorifica las largas jornadas, el sacrificio interminable, la productividad medida en cifras y el descanso reducido al mínimo. Es como si, de alguna manera, nos hubieran convencido de que parar es un acto de debilidad, que detenerse es sinónimo de fracaso. Pero el alma sabe que eso no es cierto. En lo profundo, sentimos que esa prisa constante nos desgasta, nos fragmenta. El agotamiento espiritual se manifiesta como una sombra silenciosa, un vacío que no se llena, un cansancio que no desaparece ni siquiera cuando el cuerpo se recuesta. Ese agotamiento no se resuelve con más horas de sueño o un fin de semana libre. Es el alma la que clama por un espacio de pausa, por un respiro consciente, por un retorno a su propia esencia. A veces, incluso sin saberlo, caminamos por la vida acumulando cargas invisibles, preocupaciones, expectativas, miedos. Y mientras más avanzamos, más pesa el equipaje. El Sabbat, en su propósito más profundo, es ese espacio sagrado en el que soltamos el peso, en el que dejamos caer lo que no es nuestro y volvemos a lo esencial. El descanso de Dios, mencionado en el Génesis, no es solo un acto simbólico, es una enseñanza eterna sobre la importancia de crear espacio para la contemplación, para el silencio, para escuchar lo que no se oye en medio del ruido. El Sabbat es un recordatorio de que no somos máquinas, de que el alma necesita respirar, de que el espíritu florece en la quietud. En la física cuántica existe un concepto fascinante: el vacío cuántico. Contrario a lo que se podría pensar, el vacío no es la ausencia de todo, sino el lugar donde surgen infinitas posibilidades. En ese aparente vacío se generan partículas, se entrelazan realidades, se manifiestan nuevas formas de existencia. El descanso de Dios simboliza ese vacío cuántico, ese espacio donde la creación se consolida y las posibilidades se organizan en el tiempo. No es un vacío estéril, es un vacío fértil. Cuando Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar», no se refería únicamente al descanso físico. Hablaba de un descanso del alma, de un retorno a ese vacío cuántico donde las cargas se disipan y el ser se reencuentra consigo mismo. Un descanso que no es un detenerse, sino un avanzar desde otro lugar, desde la calma. La paradoja del descanso activo se revela aquí con toda su profundidad. Nos han enseñado que descansar es detenerse por completo, pero el descanso verdadero es un fluir sereno. Es como un río que sigue su curso sin esfuerzo, sin prisa, confiando en que su camino se abrirá ante él. El alma que descansa de verdad no deja de avanzar. Simplemente avanza sin fricción, sin lucha. El maestro ascendido El Moria, representante de la voluntad espiritual, enseñó que el descanso consciente no es inactividad, es alineación. Es permitir que el propósito divino se revele sin interferencia. Imagina por un momento un colibrí en pleno vuelo. Sus alas se agitan con rapidez, pero su cuerpo se mantiene firme, sereno. En su movimiento hay una paz que trasciende el esfuerzo. Así debería moverse el alma en la vida, en un equilibrio perfecto entre el hacer y el ser. No se trata de huir de la acción, sino de actuar desde un lugar de quietud interior, donde el ruido de la prisa no distorsione el propósito. Y para experimentar esa quietud, no necesitas grandes ceremonias ni retiros lejanos. Puedes empezar ahora, en este preciso momento. Cierra los ojos, respira profundamente y siente el latido de tu corazón. Permite que cada latido sea un recordatorio de tu esencia divina, de ese espacio de descanso sagrado que habita en ti. Es un Sabbat interior, un descanso cuántico que no depende del exterior, sino de tu conexión con lo eterno. El descanso de Dios nos enseña a vivir en esa pausa consciente, en ese espacio donde todo lo creado se reconoce y se celebra. Es un llamado a recordar que no somos solo manos que producen,
sino almas que contemplan. Es un regreso al origen, un retorno al vacío fértil donde las posibilidades se gestan y la vida se manifiesta sin esfuerzo. Imagina un eco en la montaña. Cuando el ruido es constante, el eco se pierde, se disipa, se fragmenta. Pero cuando hay silencio, el eco regresa claro, profundo, nítido. Así también, cuando te permites un descanso consciente, tu propósito se refleja con claridad. No porque hayas hecho más, sino porque has sido más. Has sido presencia, has sido esencia, has sido descanso. El descanso, en su forma más pura, es un acto de amor hacia uno mismo. Es un recordatorio de que el valor no se mide en la acumulación de logros, sino en la capacidad de contemplar lo que ya es. Porque el descanso no es solo una pausa en el camino, es la manera en que el camino se revela ante ti, con toda su grandeza y su misterio. ¿Y si el verdadero poder no está en hacer más, sino en aprender a descansar en la certeza de que ya somos lo que buscamos? La trampa de la productividad permanente, el desgaste del alma. Desde pequeños, se nos ha enseñado que el valor se mide en función de lo que hacemos, de lo que producimos, de cuánto logramos en el menor tiempo posible. La idea de parar, de hacer una pausa, de descansar sin culpa, parece un acto casi subversivo en una sociedad que glorifica el hacer constante. Es como si, de alguna manera, detenerse fuera un pecado, un error imperdonable. Y así vivimos, corriendo de un lado a otro, acumulando tareas, midiendo nuestra existencia en listas interminables de pendientes, mientras el alma se va desgastando en silencio. Ese mito del hacer constante es una trampa sutil pero poderosa. Nos convence de que si no estamos ocupados, estamos fallando, que si no hay movimiento, no hay avance. Pero la realidad es distinta. El alma no entiende de agendas ni de productividad. Entiende de quietud, de presencia, de conexión. Nos esforzamos por alcanzar metas, por demostrar valor a través del esfuerzo, y en ese camino vamos olvidando quiénes somos. La voz interior se apaga entre tanto ruido y el cansancio no se limita al cuerpo. Se instala en lo profundo, en un lugar que el sueño no alcanza a restaurar. El sábat, ese descanso divino que Dios modeló en la creación, es un recordatorio de que el valor no está en el hacer, sino en el ser. Es una invitación a pausar, no por obligación, sino por amor propio. Porque el alma también necesita recordar su esencia, volver al origen, recobrar el aliento en un mundo que empuja al agotamiento permanente. El descanso no es una excusa, es una necesidad. No es una debilidad, es un acto de fortaleza espiritual. La neurociencia ha revelado algo sorprendente. El descanso profundo no solo repara el cuerpo, también reorganiza la mente. Durante el sueño, el cerebro procesa, ordena, limpia. Las conexiones neuronales se fortalecen, los aprendizajes se consolidan, la creatividad se despierta. Pero hay un descanso aún más profundo, el descanso consciente, el sábado interior, ese momento en el que, sin necesidad de dormir, el alma se aquieta y se reconecta con lo divino. En ese espacio, las cargas se disuelven y lo esencial vuelve a florecer. El sábado es un descanso intencionado, un espacio en el que el alma recupera su ritmo, su pulso, su claridad. No se trata de desconectar por completo del mundo, sino de reconectar con lo que realmente importa. Es un descanso consciente, en el que las preocupaciones se aquietan, en el que la prisa se desvanece y el alma recuerda su origen. Jesús habló de esto con una sencillez conmovedora. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No es una invitación a la pereza, es un llamado a recordar que el descanso es un acto sagrado, un regreso al origen. En el mundo espiritual, la manifestación se entiende como un proceso vibracional. Aquello en lo que pones tu energía se expande, aquello en lo que enfocas tu atención crece. Pero si tu energía vibra en agotamiento, en lucha constante, en esa carrera interminable,
lo que atraerás será caos, incertidumbre, más de lo mismo. La ley de la atracción no solo responde a lo que piensas, sino a lo que sientes, a lo que vibras. El descanso intencionado, el sábado interior, permite que tu vibración se estabilice, que el ruido se disipe y la claridad emerja. En esa pausa consciente, el propósito se revela, las respuestas llegan y el camino se muestra con nitidez. La paradoja es evidente. En un mundo que insiste en que hay que hacer más, el verdadero avance ocurre cuando somos capaces de detenernos, de aquietarnos, de descansar. Es como un arquero que, para disparar con precisión, necesita tensar el arco, concentrar su energía y luego soltar. Si no hay pausa, si no hay un momento de tensión controlada, la flecha no encontrará su rumbo. El descanso es esa pausa consciente, es el espacio en el que el propósito se alinea, en el que la intención se aclara, en el que la flecha encuentra su dirección, y entonces surge una verdad poderosa. El descanso no es un lujo, es una necesidad espiritual. No es una pérdida de tiempo, es una inversión en el alma. Nos devuelve al origen, nos recuerda quiénes somos, restablece nuestra conexión con lo divino. El descanso consciente, ese sábado interior, es el espacio en el que el alma recupera su voz, en el que el propósito se alinea y la paz se convierte en un estado natural, porque al final no se trata de cuánto haces, sino de quién eres mientras lo haces. El descanso es la manera en la que el alma se reencuentra consigo misma, en la que el ruido se disipa y lo esencial emerge con fuerza. El sábado es un regreso a casa, un retorno al origen, un espacio sagrado donde el alma recuerda que su valor no está en lo que produce, sino en lo que es. Y si el verdadero avance no está en hacer más, sino en recordar quién eres en lo profundo. La abundancia, esa palabra que muchos persiguen y pocos comprenden, nace de una vibración estable, de un corazón en paz, de una mente en calma. En el descanso consciente, en el sábado interior, el alma se alinea con esa vibración. No es pereza, no es inactividad, es un acto de sincronización con lo eterno, un regreso al origen donde lo creado se reconoce en su máxima expresión. Cuando el alma descansa, la vida fluye sin resistencia, las puertas se abren, las oportunidades llegan sin esfuerzo. Existe un poder oculto en la quietud, un poder que no es evidente para el ojo humano, pero que se despliega en lo profundo del espíritu. Es como el océano en calma, solo en su serenidad refleja el cielo. Si el agua está agitada, la imagen se distorsiona, se fragmenta, se pierde. Así también el alma, cuando está en constante agitación, no puede reflejar su propósito, no puede manifestar con claridad. Pero en la quietud, en el descanso intencionado, todo se alinea, todo se aclara. El sábado interior es esa pausa sagrada en la que el espíritu recupera su voz, en la que el eco de lo divino resuena con nitidez. Es un espacio cuántico, donde el pasado se reconcilia, el presente se aquieta y el futuro se gesta. En esa pausa consciente, las cargas se disipan, los miedos se disuelven y el alma recuerda su origen. No porque el esfuerzo sea innecesario, sino porque el descanso revela el camino sin esfuerzo. El descanso de Dios es una enseñanza eterna sobre el poder de la quietud. No es solo un acto simbólico, es una ley espiritual. La creación no se completa en el esfuerzo, sino en la contemplación. En ese espacio de pausa, lo manifestado cobra vida, se consolida, se afirma. El alma, al entrar en ese descanso cuántico, encuentra su propósito, su norte, su verdad. Es un espacio donde la vida se organiza sin fricción, donde el ruido se disipa y la esencia emerge con fuerza. Jesús, con su infinita sabiduría, nos dejó una enseñanza poderosa. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Esa paz, esa serenidad que trasciende lo material, que no depende de las circunstancias externas, es la puerta de entrada al descanso divino. Es un descanso que no necesita que el mundo se detenga para manifestarse. Nace en lo profundo del espíritu, en ese lugar secreto donde el ruido del mundo no tiene acceso. El Maestro ascendido el Moria,
También habló del descanso consciente como un acto de voluntad espiritual. No es un abandono de la acción, sino una acción desde la quietud. Es un descanso activo, un espacio en el que las energías se reorganizan, el propósito se aclara y el espíritu recupera su fuerza. En ese silencio intencionado, las puertas se abren, los caminos se despejan y las respuestas llegan sin esfuerzo. Porque el verdadero descanso no es ausencia de actividad, es presencia plena. Es estar aquí y ahora, sin la ansiedad del futuro ni la carga del pasado. Es un acto de fe en la perfección del momento presente, en la certeza de que el universo se organiza en perfecta armonía cuando nos permitimos parar. El descanso es el espacio cuántico, donde la creación se consolida, donde las ideas encuentran su cauce, donde el alma se alinea con su verdad. Cuando permitimos que el descanso divino entre en nuestras vidas, algo cambia profundamente. Las prisas pierden sentido, la ansiedad se disuelve, el miedo se transforma en confianza. El descanso es el silencio donde Dios susurra el siguiente paso. Es el espacio en el que las cargas se disipan y la claridad emerge. En ese vacío fértil, las posibilidades se entrelazan, la fe se fortalece y el propósito se revela sin esfuerzo. Es un portal cuántico, un regreso al origen, un eco en el corazón del universo que nos recuerda que todo ya está en su lugar.